a Instagram, a TikTok, donde otras personas van a poder aprovechar la información que vamos a brindar el día de hoy, junto a una destacada profesional del área de la salud, la químico farmacéutico, Claudia Reyes, que es referente técnico de la unidad de farmacia del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. El día de hoy, con un tema muy importante, el cual vamos a abordar. Le doy la más cordial de la bienvenida, estimada Claudia, bienvenida a la Radio Puente Alto, su Radio Puente Alto, salude y presente el tema que vamos a abordar. Adelante, por favor. Muy buenos días, Juan Carlos. Bueno, usted ya me presentó, mi nombre es Claudia Reyes. Nosotros queremos transmitir la información sobre la importancia de ocupar bien los antibióticos, los antimicrobianos, ya que actualmente se está presentando una alta resistencia de estos medicamentos, lo que puede tener como consecuencia que al momento de necesitarlos, estos no sean eficaces para su patología. Principalmente me gustaría abordar qué es un antimicrobiano, ¿ya? Estos son los medicamentos que luchan contra las infecciones causadas por estos microorganismos que pueden ser bacterias, hongos, parásitos o virus. La resistencia antimicrobiana específicamente se clasifica como la capacidad que tienen los microorganismos para impedir que estos antimicrobianos actúen contra ellos, por lo tanto se vuelven ineficaces, como lo mencioné anteriormente. Actualmente, a la fecha, el 2023, se estima que mueren 1 millón de personas por causa de la resistencia antimicrobiana, y se estima que si seguimos en esta tónica, al 2050 van a haber aproximadamente 50 millones de muertes asociadas a esta causa, inclusive superando como primera causa de muerte el cáncer. Y lo otro importante es que los costos asociados en salud a este tema de la resistencia antimicrobiana van a aumentar a 100 billones de dólares aproximadamente a nivel mundial. Por eso es súper importante que tengamos consideración de lo que implica la resistencia antimicrobiana, porque si usted es hospitalizado en una condición patológica o en la que usted necesita un antimicrobiano, le van a estar administrando antimicrobianos que no le van a servir y finalmente puede terminar con una causa de muerte. Bueno, correcto. Lo otro importante... ¿Sí? Sí, no, siga por favor, porque hay preguntas de parte de la comunidad, pero siga nomás con su alocución, que es importante la explicación del contexto de lo cual estamos conversando, por favor. Es importante llamar a la no automedicación, ya que se entiende como cuando los pacientes toman medicamentos para tratar una patología que ellos consideran que pueden tratar sin una prescripción médica. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, cuando la gente está resfriada, generalmente toman antibióticos, y el patógeno principal de un resfrío común es viral. Entonces, un antibiótico no le va a hacer ningún efecto porque no está tratando una bacteria. Eso es súper importante que lo tengan en consideración. Ya, correcto. Preguntas de parte de la comunidad a esta hora, señora Elisa Monsalve. ¿Cómo saber si yo soy una persona que tiene resistencia antimicrobiana frente a determinados elementos? Y me podría explicar, por favor, la señorita que está hablando, la diferencia entre un patógeno, un germen, un microbio. Por favor, muchas gracias por educarnos aquí en la Radio Puente Alto. Principalmente eso lo va a determinar el médico, porque si usted está siendo tratada con un antibiótico y sigue teniendo los mismos síntomas, es decir, sigue estando enferma, puede estar presentando resistencia antimicrobiana, pero eso lo va a determinar el médico en una consulta médica. La diferencia entre un patógeno y otro es principalmente la estructura biológica que tienen estos, ¿ya? Las bacterias no van a hacer lo mismo que los hongos, por lo tanto las moléculas que se crean para tratar estos medicamentos no van a funcionar como objetivo principal del tratamiento de estos medicamentos. Otra pregunta de parte de Claudia Ramírez. Hola Juanca, ¿cómo estás? Mira, interesante la charla y la conversación. Cuando uno queda hospitalizado y en una sala, ponte tú, de urgencia, ¿cómo saber y cómo debo protegerme con respecto a los virus, bacterias o microbios de otras personas? Y he conocido casos de personas que estaban bien y de repente no salen vivas. ¿Me podrían explicar ese punto? Sí, bueno, en los hospitales se da una situación que conviven con otras personas que están contagiadas.
Idealmente, las personas que están con microorganismos patógenos que son más contagiosos se aíslan en salas de los hospitales para evitar que se contagien. Aunque lamentablemente, por la estructura de los hospitales, es altamente probable que sí haya un contagio, pero quizás no es tan grave porque se entiende que los más importantes van a estar aislados. Correcto. Acá te llega una pregunta de parte de Luciano Carte. Hola Juan Carlos, interesante la conversación desde San José de Maipo. ¿Cómo puedo yo acceder a esta información y aprender de buena manera a qué soy resistente o qué microbio es complicado en mi caso particular, ya que ella dijo que todos tenemos una diferente resistencia? Me gustaría tenerlo claro en caso que me pueda enfermar. Soy una persona hipertensa, diabética y propensa a enfermarme. Gracias. Bueno, aquí hago el llamado. Nosotros, los profesionales químicos farmacéuticos, estamos presentes en todas las farmacias que ustedes puedan acceder. Por ley nosotros tenemos que estar ahí, entonces si necesitan algún tipo de conserjería, acérquense al farmacéutico, es una consulta totalmente gratuita, por lo que pueden ahí pedir algún tipo de orientación sobre el tema de la resistencia antimicrobiana. De todas maneras, la comuna de Puente Alto se está trabajando arduamente en la difusión de esta información. Como usted dijo, Juan Carlos, hubo una corrida contra la resistencia antimicrobiana y nosotros también como Servicio de Salud estamos haciendo este tipo de difusión y también con los consejos de usuarios. Ya, otra pregunta de parte de Claudia Villar, desde Pirque. Hola, Juanca, interesante la conversación con la profesional de la salud. A mí me llama tremendamente la atención este tema. Con el paso del tiempo y con la enfermedad y la pandemia que vivimos, estos virus van mutando, van cambiando. ¿Y qué relación tiene esto con mantener el sistema inmune al día y actualizado y colocarse las vacunas con el caso que ya vivimos con el COVID-19? Gracias, Juan Carlos, y gracias a la persona que está hablando. Es una muy buena pregunta la que acaban de realizar. Hay que tomar medidas de precaución. Como mencionaron, la vacuna es una medida de precaución súper importante para evitar contagiarse, lavarse bien las manos también, tener una buena higiene, también es muy importante para la prevención. Por otro lado, mencionar que, claro, cuando estamos mal utilizando los antibióticos, estamos generando que estos patógenos generen resistencia porque van a empezar a cambiar su estructura molecular para hacerse más fuertes y que el efecto del medicamento no sea el adecuado. Oye, acá llega harta gente, el tema realmente le ha interesado. Cuando la persona dice María Paz Bermúdez, a ver, Juan Carlos, cuando ella dice no automedicarse y no comprar medicamentos sin saber para qué sirven, una pregunta que está al margen. Los medicamentos que venden en la feria son recomendados para la gente, por ejemplo, para el resfrío, ciertos dolores de cabeza y cosas así. ¿No están recomendados y por qué pierden propiedades? Absolutamente no se recomienda que compren ni en la feria, ni por internet, ni afuera del metro, ni en ninguna parte que no esté establecida. Los medicamentos deben ser adquiridos en farmacias establecidas, que pueden ser las farmacias de sus centros de salud o las farmacias comunitarias, las que pueden ver por las calles, pero solo en esos lugares, porque en esos lugares ellos les aseguran que van a estar cumpliendo con las condiciones de almacenamiento. Ya los laboratorios en general tienen hacen estudios de estabilidad de estos medicamentos y dicen que hasta 25 grados Celsius los medicamentos son estables y por lo tanto van a causar el efecto que necesitan para curar su patología. Sin embargo, si están en la feria bajo 30 grados o cuando hace mucho frío, los medicamentos pueden perder su eficacia. Además que en la feria pueden también cambiar las cajas y pueden estar vendiendo un medicamento que no es el que ustedes están comprando. Pueden estar siendo engañados. Así que hacemos un llamado a la población de que por favor no hagan compra de esos medicamentos y que inclusive ojalá se pueda denunciar esta práctica. Otra pregunta de parte de... Espérame, aquí dice el nombre. Alejandra Bastida. Juan Carlos y la suite que está hablando, me interesa mucho el tema. Yo lo había escuchado, pero no me lo habían profundizado mayormente en la radio sobre este tema. ¿Cómo saber si ha mejorado o ha disminuido la capacidad de mi sistema inmune y qué debería hacer para mejorarlo? Dado que si ella dice
que estos elementos patógenos, gérmenes, bacterias, virus, van mutando con el paso del tiempo y a veces ciertos medicamentos ya no son eficaces como antes. ¿En qué debería fijarme yo para aumentar mi sistema inmune y a dónde debería ir? ¿Qué tipo de profesional ve este tipo de condición y cómo mejorarme y protegerme, ya que vienen algunas enfermedades? Primero que todo, el cuerpo genera alertas. Nosotros tenemos que estar atentos a estas alertas y en caso de que haya alguna alerta que sea más llamativa, que le esté causando algún malestar, tienen que acceder a un médico general que pueda derivarlos en el caso de que sea necesario con un profesional de especialidad según corresponda a su patología. Pero es súper importante que la detección de estas alertas no se hagan una prescripción propia, ya siempre tiene que ser por parte de un profesional médico. Seguimos avanzando. ¿Quieres abordar otro tema? Bueno, profundizar más en el tema mientras yo respondo a la gente que me escribe en interno. Adelante, por favor. Sí, en general, Juan Carlos, mencionar que hay varios riesgos de automedicarse en general, no solo por el tema de la resistencia antimicrobiana, sino que también, por ejemplo, podemos estar encubriendo enfermedades tratando, por ejemplo, esto es muy clásico, el paracetamol. Mucha acidez estomacal, empieza a tomar mucho paracetamol y finalmente puedo estar encubriendo un cáncer de estómago. O por otro lado, si ocupo mucho tiempo el mismo omeprazol, puedo generar osteoporosis, que es debilidad en los huesos, entonces eso puede generar fracturas, así que hay que tener mucha precaución con eso. Por otro lado, la automedicación también puede generar dependencia, ya esto es lo que se conoce como el abuso de los medicamentos, como por ejemplo los opioides, que puede causar problemas de respiración, inclusive la muerte, constipación. Por otro lado, también pueden haber intoxicaciones, porque si ustedes se autoprescriben medicamentos, se automedican estos medicamentos, quizás no lo están haciendo las dosis adecuadas, pueden que sean dosis mucho más altas de lo que se recomienda según bibliografías, y esto va a generar una intoxicación y que también puede generar la muerte. Por otro lado, también pueden descompensar sus enfermedades base, ya si tienen una patología existente, algunos medicamentos pueden empeorar su enfermedad. Por ejemplo, los pacientes que son hipertensos deben evitar el uso de antiinflamatorios, y el antiinflamatorio, muchos de ellos se venden sin receta médica, entonces hay que tener mucha precaución porque puede generar una condición de falla renal, de falla en el riñón, que puede empeorar su patología. Por otro lado, también tienen que tener precaución con las alergias. Por ejemplo, un paciente, si fue alérgico a la penicilina, lo más probable es que también sea alérgico a la amoxicilina. Y eso quizás no todos lo sepan, porque estos medicamentos son de la misma familia farmacológica. Entonces, se recomienda que ahí el médico pueda hacer esta detección y decir, bueno, si ya fue alérgico a penicilina, tengo que darle otro tipo de antibióticos dependiendo de la patología que tenga. Y finalmente, los mismos medicamentos interactúan con otros medicamentos que puede estar tomando o con los mismos alimentos. Ya, por ejemplo, los pacientes que están anticoagulados tienen que tener precaución, por ejemplo, si toman warfarina con los vegetales verdes en general, porque puede causarle trombos, ya que en general es como que no le estuviera haciendo efecto el medicamento. Correcto, muchas gracias por aclarar. De hecho, había personas que estaban hablando acerca de eso y me decían, ya, ahora que estamos saliendo de la primavera, viene el verano, sufro alergia, Juan Carlos, y me gustaría saber por qué un medicamento, algo que yo tomaba hace 2 años atrás, ahora ya no me sirve. ¿Tendrá que ver con lo mismo que está hablando la persona en la radio? Exacto. Hay un concepto que se llama taquifilaxis, que es cuando uno empieza a tomar un medicamento muy seguido y después ya no va a tener el mismo efecto porque ya se genera resistencia por parte del organismo de nuestro. Entonces, por ejemplo, si tomaba un antialérgico un tiempo y después ya no le hace efecto, tiene que pasar a uno de mayor categoría para que pueda mejorar sus condiciones patológicas, y que generalmente puede que ese medicamento sea más caro. Me preguntan cuál es la diferencia entre un antibiótico y un antimicrobiano. El antibiótico es un antimicrobiano. Los antimicrobianos se clasifican en varios tipos. Dentro de los antimicrobianos vamos a tener los antibióticos, que van a ser los que tratan bacterias. Vamos a tener los antifúngicos, que tratan a los hongos, a los antiparásitos,
que van a tratar parásitos, y los antivirales que van a tratar virus. Correcto. La diferencia entre resistencia en antimicrobiana y resistencia a un medicamento, me preguntan por acá Flora Ruiz, la señora Flora Ruiz, me gustaría tener claro ese concepto. Resistencia a un medicamento y resistencia antimicrobiana. Lo que pasa es que la resistencia a un medicamento, estamos hablando de algo general, que es, por ejemplo, el antialérgico, ¿ya? La resistencia antimicrobiana se refiere puntualmente a este grupo de antimicrobianos, que son los antibióticos, antifúngicos, antiparásitos y antivirales, por un mecanismo de resistencia distinto a los otros, ya que va más que nada por la estructura molecular que tienen estos antimicrobianos. Pero en general el concepto base es el mismo. Y una pregunta que te hago yo como comunicador y profesor, ¿por qué algunas bacterias tienen más resistencia a los antibióticos? ¿Qué las hace que sean tan resistentes? Bueno, eso va a depender de varios factores. Como lo explicaba, hay algunos antibióticos que son nuevos y que empiezan a generar resistencia de forma inmediata porque la estructura molecular que se creó no es la adecuada quizás para el tratamiento antibiótico que tenemos disponible. Por otro lado, también tenemos antibióticos que son más antiguos, que todavía tienen un poco de efecto, pero hay que ir cuidándolos porque tenemos antibióticos que son como la última línea de tratamiento, que son más potentes, porque van tratando distintos tipos de patógenos. Algunos tratan patógenos de cierta categoría y otros de otra categoría, que no necesariamente un antibiótico A va a tener el mismo efecto del antibiótico B. Aquí, dependiendo del patógeno, es cómo se trata cómo se va a ocupar el antimicrobiano. Entonces, como eso le digo, va a depender del tipo de antibiótico. Mira, aquí me llega una pregunta. Mira, me piden que yo cambie el nombre de la persona. Ya le vamos a colocar Patricia. Juan Carlos, mira, este es un tema muy delicado, quizás no es el momento, pero me interesa porque estoy preocupada. Me dice que ella tiene una vida sexual activa y le gustaría saber con respecto a la relación entre la resistencia antimicrobiana y la enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué relación existe entre estos dos conceptos? Es importante lo que mencionan porque lo principal de este tema es la prevención, en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Ya tenemos varios métodos de barrera para evitar esta enfermedad de transmisión sexual. En el caso de que ya la persona esté contagiada, tiene que acudir a la matrona, que puede derivarlo con el ginecólogo para hacer un tratamiento adecuado para estas patologías. Ahora, obviamente, la idea es que siempre haya una prescripción médica de por medio, ya que si está con alguna patología y va a la farmacia y se compra cualquier tipo de antimicrobiano, que no deberían vendérselo en la farmacia, puede estar tratando, por ejemplo, un hongo que tiene en esas partes, con un antibiótico que no le va a hacer efecto y va a estar generando resistencia a este microorganismo, y por ende cuando necesite ocupar el antifúngico, el antihongos, no le va a hacer efecto y va a tener mucho tiempo la enfermedad en su organismo. Wow, ha sido muy interesante conversar con tu persona. ¿Algo más que te gustaría aportar? ¿Dónde la comunidad puede acceder a información de calidad en relación a esto? ¿Hay algún departamento, oficina en donde tú trabajas en el Sodre del Río o algún lugar digital donde las personas pueden tener información de primera fuente y primer nivel sobre este tema? Sí, nosotros tenemos un apartado en la página del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, donde nos ayuda a comunicaciones, a hacer difusión con la comunidad y donde nosotros estamos implementando este tema para potenciar la resistencia, para potenciar la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Lo otro, Juan Carlos, que me gustaría como hacer hincapié es que por favor tengan en consideración que el medicamento que tomó su vecino, que le está haciendo la recomendación, no necesariamente va a ser bueno para usted, ya porque todos tenemos podemos tener enfermedades distintas, tenemos condiciones fisiológicas distintas, entonces puede ser que el medicamento que está usando el vecino
no le vaya a hacer efecto a usted y estemos generando más resistencia todavía. La automedicación es gravísima. Así es. Puede tener consecuencias fatales y si no hacemos nada al respecto, como lo mencioné al comienzo, puede que este tema de la resistencia antimicrobiana supere al cáncer de aquí al 2050 como primera causa de muerte. Va a ser la nueva pandemia. Tremendo. Finalmente. Quiero agradecer vuestro tiempo y gentileza de haber aportado a la comunidad tu sapiencia, conocimiento y experticia en estos temas. Muy gentil, muy amable de tu parte, ¿eh? Muchas gracias, Juan Carlos, por el tiempo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hemos tenido el gusto de compartir junto a Claudia Reyes, químico farmacéutico y referente técnico de la Unidad de Farmacia en el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Gracias, Claudia, muy gentil. Esto ya queda disponible en las redes para que la comunidad lo pueda seguir estudiando y conociendo. Gracias por todo.